exposición del estado de situación patrimonial, la exposición de los estados que te pidan, ¿no? Yo digo, hay 4 básicos, pero digamos la exposición de los estados contables que te pida el enunciado. Entonces, en función a eso, sí hay que tener en cuenta, digamos, en particular, y lo vamos a ver ahora durante el ejercicio, que tenemos información, es decir, no es una empresa que recién comienza, sino que es una empresa que ya comenzó y por ende tenemos información del cierre del ejercicio anterior. Y el cierre del ejercicio anterior, los saldos finales del cierre del ejercicio anterior pasan a ser los saldos iniciales de este nuevo ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo voy a trabajar los mayores al día, digamos, cuando yo hago al cierre los mayores, voy a comenzar poniendo como saldo inicial los datos que aquí tenga expuestos. Y después voy a registrar en el debe o en el haber, dependiendo de la situación que tenga en la registración, las situaciones que ocurren en las distintas operaciones de manera tal de poder llegar a ese saldo. Entonces, todos estos datos pasan a ser saldos iniciales de cada una de esas cuentas, que pueden ser que estén durante el ejercicio o no. Es decir, no necesariamente estos van a ser todos los mayores. Yo tengo cuentas que las trabajé durante el ejercicio y que acá no están y se suman, esos mayores se suman de manera tal que esas cuentas van a estar expuestas en los estados de cierre. Porque este es el estado del cierre anterior, no es el del cierre que yo tengo que preparar. Entonces, en función a eso, lo que pide, digamos, el enunciado dice solicita, brindándose cuál es la situación patrimonial a diciembre del 2001, establecer. Esto no es necesario, pero lo tomo yo como para los mayores. Digo, no es necesario porque, les cuento, esta era la manera en que se veía la materia antes. Es decir, ecuación básica, acá se pide la ecuación básica de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2002. ¿Qué quiere decir? Me brinda operaciones para realizar y antes ¿cómo era? Era el punto A y después pasábamos al punto C. No existían las registraciones contables. Entonces, desde el cambio de la, digamos, de la materia, ya no lo vemos en función a la ecuación básica, que es como está expuesto en el libro, pero eso no quita que técnicamente lo sepan. Una cosa no implica la otra, es decir, es la forma, pero sí sabiendo de qué es lo que se pide. Acá te dice cuál es la ecuación básica de las operaciones realizadas en ese ejercicio, y es por eso que se hizo. En función a eso, van a ver que ahí están hechas, ahora cuando bajemos y les muestro, yo no hice los mayores porque tengo los saldos de esto. Ahora bien, hagan los mayores y corroboren que los saldos que llegan son los mismos, de manera tal de que sepan el mecanismo a realizar. Registración mayor, presentación de estados. Es decir, registración contable mayor, saldos, y en función a eso la exposición en los estados. Entonces, si al final me pide que confeccione los estados básicos y me indica cuáles de ellos. Entonces, lo primero que me brinda es la situación del ejercicio pasado. ¿Y qué me está mostrando? Me está mostrando el estado de situación patrimonial del ejercicio pasado. Y esta es la información que me muestra. Y me la divide en activos corrientes y no corrientes, en pasivos corrientes y no corrientes. Como ahora estuvimos viendo este tema, tomé este ejercicio para poder reforzar, digamos, a través de un ejercicio, poder tener esta apertura. Pero como les comentaba los otros días, cuando nosotros después manejemos los ejercicios en general, no va a ser necesario hacer esta apertura. Esto es con la idea de el concepto de corriente y no corriente. Entonces, y como verán, lo que está expuesto, digamos, en información completa es todo lo que es activo y pasivo, y el patrimonio neto está en una sola línea, es decir, está en una sola línea global, de manera tal de esta manera, te dice patrimonio neto de 9.000, de manera tal de esta manera poder decir que el activo es igual al pasivo
más el patrimonio neto, que es como es la ecuación básica, ¿no? Como comenzamos la materia. Y a su vez, justamente, acá te dice que el patrimonio neto es de 9.000 pesos, a su vez te brindan la información del ejercicio pasado, en donde te dicen cómo estaba compuesto al 31 de diciembre ese patrimonio neto. ¿Y cómo estaba compuesto? Por el capital por 5.000, por resultados no asignados por 4.000, lo que daba este total de 9.000, que es una suerte de estado de evolución, digamos, porque yo acá tengo la información detallada de cómo estaba compuesto ese patrimonio neto. Yo acá solamente lo tengo en una línea. Bien, entonces, ahora vamos a analizar y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice el enunciado para poder ir haciendo las registraciones correspondientes. Entonces, en función a eso, vamos a ir viendo, yo me parece que esto de subir y bajar lo voy a marear, lo voy a leer y me voy a ir directamente abajo porque creo que lo voy a marear con la subida y bajada. Y esta es la salvedad que les hago antes de ir a lo que son los asientos propiamente dicho. El punto A que les decía que tenía que ver con la ecuación contable básica, está preparado justamente en consecuencia de eso, es decir, está preparado, para que entiendan qué quiere decir, las operaciones que tiene el ejercicio, estos son los saldos iniciales que me brindaba el ejercicio pasado, y acá están expuestos según la ecuación básica, es decir, según un análisis técnico, como están en el libro de las registraciones, de forma tal de que de esta manera yo también pude llegar, de esta manera se puede llegar, mejor dicho, a los saldos. Entonces, lo tomé como este punto, vuelvo a repetir, para poder tener los saldos por no tener los mayores. Pero ustedes manejen los mayores, ¿sí? O sea que esto está de más, pero faltaría los mayores. Como no tengo los mayores, yo me baso con esto. Bien, entonces, durante el ejercicio me dicen, en el punto 1 me dicen, se compraron, antes de ver eso, se compraron mercaderías en cuenta corriente por 8.000 pesos. Se compraron mercaderías en cuenta corriente por 8.000 pesos. Lo que primero vamos a ir haciendo es desmenuzando la información. Si se compró en cuenta corriente, quiere decir que se compró la mercadería y no se pagó. Eso quiere decir que se compró la mercadería y que quedó pendiente de pago con el proveedor. Entonces, quiere decir que, ¿qué voy a tener? Voy a tener el ingreso de la mercadería y a una salvedad. Como acá estaban las cuentas, que en realidad más que cuentas son rubros, me faltó eso decirles, más que cuentas son rubros, como verán, de lo que vimos, pero no importa, traté de trabajar con las mismas porque forman parte del plan de cuentas, es decir, la idea no es poner bienes de cambio y poner mercaderías aparte, en realidad deberíamos poner como rubro bienes de cambio y como cuenta mercaderías, como rubro créditos y como cuenta créditos por venta y así sucesivamente. Entonces, lo que hice fue trabajar con los mismos, salvo con caja y banco para diferenciarlas, ¿no? Eso, si bien es un rubro, el rubro es caja y banco, trabajé por separado, que creo que eran caja nomás, pero digo, está trabajado por separado por esa cuestión. Pero, vuelvo a repetir, la idea es continuar con el plan de cuentas, es decir, en vez de decir proveedores, por ejemplo, en este pasivo corriente habla de deudas comerciales. Entonces, en vez, cuando yo hago la registración, en vez de decir con proveedores, lo voy a trabajar por deudas comerciales, que en realidad es lo mismo, simplemente es a los efectos de continuar con el plan de cuentas que tiene la empresa. Esa es la idea. Pero, digamos, no es que por eso van a estar mal ni nada, pero sí, digo, para que se entienda que si el plan de cuentas identifica algo de cierta manera, que es lo mismo, proveedor o deudas comerciales, por ejemplo, y está expuesto en el plan de cuentas como deudas comerciales,
continuar usando deudas comerciales porque está dentro del plan de cuentas, no por otra cosa. Bueno, entonces ahora sí vamos. Entonces me dice que compraron las mercaderías en cuenta corriente. Quiere decir que esas mercaderías que ingresaron no se pagaron. Quedó pendiente de pago con mi proveedor. Entonces registro justamente el ingreso de esas mercaderías por 8.000 pesos y registro la deuda pendiente que tengo con el proveedor por esa misma cuantía. Ahora bien, registro también si surge un aumento o disminución de cada una de estas cuentas. Acá tengo una de activo que se incrementa por el ingreso al patrimonio y tengo un aumento del pasivo en la misma cuantía con respecto a la deuda que ahora tengo con el proveedor. La variación patrimonial va a ser permutativa y desde ya, porque además, digo, desde ya no es inicial, no terminé de decir la oración, perdón, no es inicial u originaria porque no estoy comenzando la empresa, sino que es una empresa que ya está en marcha. Entonces, como ya está en marcha, listo, esa opción no se me podría dar. Bien, entonces, sí. ¿Usar la cuenta de proveedores? Quizás no, capaz que no se me entendió lo que dije. El tema es así, por eso les decía recién, acá está puesto como dentro del plan de cuenta la deudas comerciales, y en realidad es lo mismo que decir proveedores. Entonces, como el plan de cuentas tenía la cuenta deudas comerciales, utilicé las diferentes cuentas que hubiera utilizado en base a lo que estaba dentro del plan de cuentas de este estado de situación, de manera tal de no generar dos cuentas que digan lo mismo, porque eso sería lo que nos pasaría. Con la salvedad que como es esto, caja y banco es el rubro, digamos, en realidad son rubros, lo aquí expuesto, lo trabajé por separado, caja de banco, para diferenciarlo, no por otra cosa, pero que creo que eran todos en efectivo, tampoco era. Pero por ese motivo es que tomé deudas comerciales, por ese motivo. Si ponen proveedores, no está mal, pero digo, ustedes tienen que saber que si tienen un plan de cuentas de información ya del ejercicio pasado, con saldos del ejercicio pasado de información de la empresa, toda registración posterior que ustedes hagan, en realidad debería estar de la mano de esa información. Si son cuentas que acá no existen, poner el nombre que quieran, no hay ningún problema. Pero si son cuentas que ya existen, lo lógico es seguir el plan de cuentas que tiene la empresa, para llamar lo mismo a eso. En realidad, para, digamos, correctamente, todo esto son rubros, no son cuentas. El rubro es deudas comerciales y la cuenta es proveedor. El rubro es bienes de cambio y la cuenta es mercaderías. Entonces, justamente, si bienes son rubros y debería estar trabajando con cuentas yo en los asientos contables, lo hago con la intención de que sepan que si tienen un plan de cuenta, continúen con ese plan de cuenta, haciendo la salvedad que en realidad lo que aquí está expuesto son rubros. ¿Sí? Claro, sí, perfecto. Por las dudas, por eso, vuelvo a repetir, no, nadie te va a decir, está mal, digo, y haciendo la salvedad que en realidad son rubros lo que acá está expuesto, no las cuentas, sino los rubros. Ahora bien, lo utilicé a propósito, vuelvo a repetir, lo agarro a propósito con el objeto de que memoricen que si tienen un plan de cuenta y ya tienen una cuenta asignada para algo, trabajen con esa misma cuenta y no generen otra para lo mismo. Para la nueva generen la cuenta que corresponda. Pero digo, si yo de repente, no sé, digo, era una deuda, no sé, fiscal, digo cualquier cosa, pongo deuda fiscal, ya está, digamos, no tengo que pensar en nada porque acá no tengo nada expuesto relacionado a eso. Entonces, lo puedo identificar de la manera que sea más coherente a la situación que ocurre. Ahora bien, lo hice con esta salvedad
de que sepan que si tienen un plan de cuentas, de hecho digamos, lo ven en el libro también, si tienen un plan de cuentas, trabajar con ese plan de cuentas para después también continuar y hacer el cierre que les corresponde. Vuelvo a repetir, hago esa salvedad. Ustedes ya van a tener todo, digamos, de manera que puedan continuar con eso, pero digo, les muestro esta situación justamente a propósito, con esa intención. Bien, entonces, después me dice, se vendieron mercaderías en cuenta corriente, otra vez, me vuelve a decir en cuenta corriente, ¿no? Quiere decir que se vendió a plazo. Se vendieron mercaderías en cuenta corriente por 10.000 pesos. Quiere decir que se vendieron mercaderías a plazo por 1.000 pesos. Entonces, bueno, por un lado voy a tener los ingresos por ventas. Por un lado voy a tener los ingresos por venta. La cuenta ventas, como era el estado de situación patrimonial lo que tenía, no estaba la cuenta ventas. Por lo tanto, la cuenta venta la tengo en el estado de resultados. Entonces, nada, igualmente le hubiera puesto venta, no le hubiéramos puesto otra cosa, pero digo, esta la genero nueva, eso es lo que quiero decir. La genero como un dato nuevo. Entonces, registro los ingresos por ventas por 10.000 pesos y registro el ingreso que voy a tener del cobro el día de mañana de este saldo a favor de este crédito por venta. Y utilizo la cuenta expuesta en el estado de situación patrimonial anterior. En este caso, en vez de poner deudores por ventas o clientes, le puse créditos por ventas, que era el que figuraba. Por eso mismo, lo hice a propósito para que vayan viendo de que si tengo un plan de cuenta, vaya tomando la información en función a eso. Por 10.000 pesos. Por lo tanto, voy a tener un incremento en mi activo por este saldo a favor y voy a tener un resultado positivo por este ingreso por venta que tengo. Bien, entonces por este lado hice la registración correspondiente a la venta. Ahora bien, en este caso es más sencillo, ya me da el dato, si no tendría que ir viendo a ver cuál sería, información que acá no tengo, ¿no? Digo, si la tuviera, cuál sería el costo de esa mercadería. Como acá no lo tengo, me dan el dato directamente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo voy a hacer la registración correspondiente a la venta, voy a hacer la registración del costo de venta, de cuánto me costó esa mercadería que estoy dando salida ahora. Y acá me dan el dato. ¿Cuál es el costo de ventas? Me dicen que el costo de venta es de 6.000 pesos. Por lo tanto, si el costo de ventas es de 6.000 pesos, voy a dar de baja, digamos, voy a dar salida a esas mercaderías que estoy vendiendo por 6.000 pesos y voy a reconocer el resultado negativo a consecuencia del costo de venta por esos 6.000 pesos, al mismo tiempo que estuve haciendo la venta, ¿sí? De manera tal de que yo de esta manera, estos ingresos por venta versus este costo de venta, yo puedo tener la utilidad bruta, en realidad, que tiene esta situación, ¿no? De 4.000. Entonces, de esta manera, registré la salida de estas mercaderías por 6.000 y expuse el costo de venta, reconocí cuál es el costo de venta por 6.000 según el dato brindado. Obviamente que esto también es variación modificativa, ambas son variaciones modificativas. Después me dicen, se cobraron créditos en efectivo por 8.000 pesos. Se cobraron créditos en efectivo por 8.000 pesos. Quiere decir que yo tenía un crédito a mi favor, tenía un saldo a mi favor, tenía un activo a mi favor, crédito, y ahora lo tengo en efectivo, eso es lo que me está diciendo. Entonces dice, se cobraron créditos en efectivo por 8.000 pesos. Por lo tanto, voy a dar de baja
ese saldo a favor, ese activo saldo a favor, y voy a dar de alta, debitándolo, ese ingreso en efectivo que tengo. Vuelvo a repetir por las dudas, como el rubro es caja y bancos, simplemente para no marearlos, trabajé con la cuenta caja. Pero el rubro expuesto arriba dice caja y bancos. Pero lo trabajé así para no marearlos. Porque si no me van a decir, es caja, es banco. Bueno, entonces, para no hacer más lío, lo diferencié, solo a eso. Entonces, doy de baja el crédito por venta y doy de alta el activo que tengo del dinero en efectivo que me ingresó, ¿sí? Es una reclasificación de activo. Por ende, la variación es patrimonial porque dejo de tener un saldo a favor y ahora lo tengo en efectivo, ese saldo a favor que tenía. Esa es la situación que se nos presenta, ¿no? Bien. Después, en el punto 5 dice, se efectuaron pagos en efectivo a los proveedores por 5.000 pesos. Se efectuaron pagos en efectivo a los proveedores por 5.000 pesos. Quiere decir que yo tenía una deuda con ese proveedor y que ahora la estoy cancelando en efectivo. Si yo tenía una deuda con mi proveedor, quiere decir que si quiero disminuir esa deuda, la voy a estar debitando. Si quiero disminuir la deuda, la voy a debitar. ¿Y contra qué? Contra el dinero en efectivo que estoy pagando. Entonces, debito mi deuda, en este caso no usé proveedores, vuelvo a recordar porque arriba tenía la cuenta de deudas comerciales, entonces disminuyo mi pasivo en 5.000 y disminuye al mismo tiempo mi activo, dinero en efectivo, en 5.000 porque estoy cancelando esa deuda. Estoy cancelando esa deuda y por ende eso es lo que ocurre, ¿sí? Disminuye mi pasivo y disminuye mi activo caja en 5.000 también. Por ende, la variación patrimonial que se tiene es permutativa, porque no estoy generando ningún cambio cuantitativo en el patrimonio neto. Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo? Profe, todos estos ejercicios están únicamente en el Word que usted subió, no están en ningún libro, ¿verdad? Yo les voy pasando, ustedes vayan viendo en distintos libros lo que quieran, yo les voy pasando material y les doy resueltos para que vayan teniendo. Eso no quiere decir que no vayas a otro libro y lo tengas. En el libro propio también tenés resuelto, por eso les pedí ayer a Matías que lo vieran a través de cómo exponerlo, lo que era el ejercicio 9, en lo que es la exposición. Pero cualquier, digamos, libro que tengan basado en variaciones y en exposición de estados va a estar bien, no hay problema. No hay problema. Siempre y cuando hay una salvedad, sí. Siempre y cuando utilicen el modelo de costo histórico que contemple el ingreso al patrimonio con los bienes tal cual lo vimos, en donde todos esos gastos necesarios van a estar activados y no van a formar parte de un resultado. Digo esto porque libros muy viejos, reconocían a todos esos, porque es otro modelo contable, reconocían a todos esos elementos como resultados negativos. Entonces, salvo esa salvedad, todo lo demás no hay ningún problema. Yo lo que hago es para que ustedes vayan teniendo más cosas, no es por otra cosa. Es por eso que les voy pasando y de hecho se lo igual yo creo que me expresé mal. La pregunta era si estaba en el libro de casos integrales comentados esto nada más. No. Son adicionales, por eso le pongo ejercicio adicional y se lo subo con tiempo y les voy diciendo para que lo vayan viendo y eso al momento de cuando lo vemos, ya ustedes ya lo tuvieron un tiempo como para poder ver y poder, digamos, tenerlo un poquito más masticado al momento de que lo vas a leer, digo, que no sea la lectura en este momento que te lo estoy
explicando a eso, esa es la idea. De hecho, les subí otro ya, que lo vamos a ver la semana que viene, que también está resuelto, que también, digamos, quizás la dificultad no está tanto en los asientos en sí, pero sí, ¿por qué? Porque quiero ver el tema de la exposición de los estados. Entonces, esa es la idea. No, son adicionales al libro, son adicionales. Ahora te entendí. ¿Alguna otra preguntita, algo? Profe, perdón. Sí. La deuda que cancelamos recién, ¿es sí. la primera compra que se había hecho? No me dice. Ay, no importa que no esté en el cierre anterior. Vos en el cierre anterior tenías deudas. Y ahora generaste otra deuda por 8.000. Por lo tanto, que vos tenés ahora deudas por 10.000. A esta altura tengo 10.000 de deuda. Entonces me dice que cancelé 5.000. A esta altura, a este momento. Claro. ¿Sí? Okay. ¿Sí? No, lo que no quiere decir que ese sea el saldo después que quede, no sé. Yo digo a este momento, A este momento yo tenía una deuda comercial de 2.000 anterior y ahora se me generó, cuando ni bien comencé, 8.000 más. Quiere decir que yo a este momento tenía 10.000 de deuda. Y ahora me dicen que en realidad de esos 10.000, 5.000 se pagan en efectivo. Me podían haber dicho que muchas veces me podían haber dicho la deuda anterior o la deuda generada acá se cancela. No, me dijo directamente cuánto. No. Pero por eso digo, uno tiene que ir más o menos llevando, digamos, en función a lo que el enunciado diga, como para ir llevando más o menos el tema. Pero conceptualmente hubiera sido esto. Anterior era 2.000, ahora había generado 8.000 más, y ahora me dicen, bueno, de esos 10.000, digamos, 5.000 lo pagaste en efectivo. Esa es la información que me brindan a este momento, ¿no? ¿Alguna otra consultita? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces continúo. Y dice, en el punto 6 dice lo siguiente. Se compraron bienes de uso por 2.000 pesos al contado. Se compraron bienes de uso, ¿no? Bienes, no te dice cuál, ¿no? Pero un bien de uso por 2.000 pesos al contado. Quiere decir que yo voy a tener un ingreso de mi activo, bien de uso que esté comprando, y voy a tener una disminución de mi otro activo, dinero en efectivo, porque lo estoy pagando en efectivo, ¿sí? Entonces, la registración que vamos a hacer es, vuelvo a repetir, como arriba estaba expuesto vía rubros, lo trabajé de la misma manera. Entonces, ingresé los bienes de uso por 2.000 y disminuí mi activo dinero en efectivo, caja, por 2.000. Entonces, aumentó mi activo por la compra de este bien de uso, justamente, y disminuyó mi otro activo, dinero en efectivo, por 2.000. Por eso digo, como verán, quizás este ejercicio no tiene las dificultades de los otros, porque me quiero centrar en lo que es la exposición. Y de repente tiene algo que ver más que nada con el tema de corriente y no corriente. Apunta a otra cosa el ejercicio. Entonces, no tiene una dificultad en una cosa, pero quizás la tiene en otra, y ese era el objetivo, no poner todo junto para no marearnos. Bien. El punto 7 dice, se vendieron bienes de uso, recién compramos, ¿no? Bueno, recién compramos, y no solamente compramos, sino que recordemos que teníamos, tengo que hacer 20 millones de cosas para llegar. Teníamos anterior, y ahora compré otros. Bien, entonces me dice, bien, y ahora me dice, se vendieron bienes de uso por 1.200. Acá me da el dato de todo igual, ¿eh? Se vendieron bienes de uso por 1.200. Y me indica, el valor de libros del bien que se está vendiendo es de 900
y se vendió al contado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que me está diciendo primero es que se vendió un bien de uso. ¿A cuánto se vendió? Se vendió a 1.200. Lo primero que yo tengo que saber, es cuál es el valor contable de ese bien que estoy vendiendo. En este caso es un bien de uso. Lo primero que yo necesito saber es cuál es ese valor contable. Acá tengo varias cosas, con lo cual me tenía que dar el dato, pero me podría haber dado cierta información como para que yo lo pueda determinar. ¿Cuál es el valor contable? Es el valor al cual ingresó al patrimonio ese bien, ¿no? Y de repente las modificaciones que pudo haber tenido, digo, modificaciones si no sé, ya se hubiera vendido parte, etcétera. Digo, cuando uno dice cuál es el valor contable, puede coincidir que el valor contable sea el valor ingresado en el patrimonio o no, porque de repente se ingresaron 7, digo, y ya se vendieron 4 y te quedaron 3, digo. Y el valor contable va a ser en función a esos 3 que quiera vender ahora. Digo, a eso me refiero, a eso significa el valor contable. ¿Y qué quiere decir eso? Es cuánto a vos te costó, y ahí viene de nuevo el concepto del valor de ingreso al patrimonio, por eso acá te lo dan como dato, cuánto te costó ese bien. ¿Por qué necesitas saber eso? Porque ese es el valor al cual vos vas a dar salida del bien que estás vendiendo. Ese es el valor al cual vos vas a dar salida. ¿Por qué? Porque es su valor contable. Vos no lo podés dar por otro valor distinto a su valor contable, que puede coincidir que sea su valor de ingreso al patrimonio, vuelvo a repetir, o no, porque de repente ingresaron varios y ya vendí algunos y su valor es distinto porque no tengo esa totalidad, a eso me refiero. Entonces, ¿por qué necesito saber eso? Porque es lo primero que necesito para saber cuál es el valor al cual yo voy a dar salida de ese bien. ¿A qué valor voy a dar salida? ¿A qué valor, como hacemos con los bienes de cambio, con las mercaderías? Al valor contable que tengo asociado. Siempre. Los bienes se van a dar salida por su valor contable. Perfecto. Me da como dato y me dice que el valor de libros, que es el valor contable, es de 900 pesos. Bien, perfecto. Es de 900 pesos. Ahora bien, ¿qué me dice también? Me dice que la venta que yo estoy efectuando ahora, voy a obtener los ingresos por venta de ese bien de uso, me van a representar a mí 1.200 pesos. O sea, me está diciendo que, ¿y cómo va a estar representado eso? Al contado, en efectivo. Listo. Quiere decir que a mí me van a ingresar 1.200 pesos por la salida de estos bienes de uso. Me van a ingresar 1.200 pesos. Por diferencia, voy a tener el resultado de venta. Que el resultado de venta no es más que los ingresos por venta y el costo de lo que tuve cuando propiamente dicho, pero lo puedo determinar directamente por la diferencia. Es decir, resultado de venta positivo, en este caso, por 300 pesos. ¿Por qué? Porque a mí me costó el valor, contable que yo tengo asociado de este bien es de 900 pesos. Y ese es el valor con el cual voy a dar salida. No otro, ese. Después tendré que ver cuánto me van a dar a mí por la venta de ese bien, que es otro tema. Entonces ahí sí veo cuánto me ingresa y en este caso en efectivo. ¿Cuánto me va a ingresar? 1.200 pesos. Perfecto. Surge una diferencia. Un resultado positivo por la venta de estos bienes de uso por 300 pesos. Por lo tanto, voy a tener este activo positivo que se incrementa, voy a tener este activo bien de uso que estoy dando de baja por 900 y voy a obtener este resultado positivo como resultado venta de bienes de uso por 300 pesos, justamente. Por lo tanto, de esta manera pude registrar la salida de este bien de uso porque lo estoy vendiendo, cuál fue su ingreso por esa venta
y cuánto obtuve, digamos, por diferencia a consecuencia de eso. ¿Sí? Pero esto sí que es importante. El valor de los bienes siempre lo vamos a registrar según su valor contable. Hacemos lo mismo cuando hacemos el costo de los bienes de cambio. Le damos salida por el valor contable que tenemos. No importa, independientemente de cuánto me van a dar. El valor contable. Entonces, llámese bienes de uso, llámese inversiones, llámese lo que sea, digamos, cualquier bien, la maquinaria, lo que sea, cualquier bien que yo, el concepto es el mismo. Voy a dar salida por su valor contable. Y después veré qué es lo que ocurre, cuánto me dieron, y ahí veremos qué es lo que sucede. Bien. Después me dice en el punto 8 que me dan el dato, que las amortizaciones del ejercicio fueron por 600 pesos. O sea que ya me dan ese dato, no tuve que calcular absolutamente nada. Por ende, hago la registración correspondiente, en donde registro amortización de bienes de uso, amortización, depreciación, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Yo a veces le voy poniendo distintos nombres porque dependiendo del libro lo van a ver de una manera o de otra, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, amortización de bienes de uso por 600 pesos a amortización acumulada por 600 pesos. Esta es una regularizadora del activo, regulariza a bienes de uso, y este es el resultado negativo que vas a cargar al resultado en ese ejercicio por esa porción de depreciación, que en este caso es de 600 pesos. Me lo dieron ya como dato. Esta variación va a ser modificativa, ¿no? Bien. Después en el punto 9 me dice, se pagaron los préstamos corrientes y se reclasificaron los no corrientes. Se pagaron, yo creo que hice una aclaración acá, exacto. Se pagaron los préstamos corrientes y se reclasificaron los no corrientes. Tengamos en cuenta una cosa. Yo ahora estoy haciendo las registraciones correspondientes de lo que me indiquen. El tema de exposición, la situación de alguna cuestión que tenga que ver con la exposición de los estados contables, en los asientos contables no me impacta. En los asientos sí me impactará cuando tenga en cuenta la presentación de los estados contables, pero no al momento de la registración que estoy haciendo. Entonces, por eso lo marqué. Sí. Perdón, se me cortó y ¿puede repetir lo que dijo? Sí. Que acá me indica dos situaciones. Me dice, se pagaron préstamos corrientes y se reclasificaron los no corrientes. ¿Qué quiero decir con eso? Por eso lo marqué. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de exposición. Esto es una cuestión de exposición. No es una cuestión de exposición en los estados contables. No tiene que ver con los asientos contables que estamos haciendo. Entonces, todo aquello que solo tenga impacto en la exposición, por lo menos me lo marqué, con los efectos de que recordar que al momento de la exposición tengo que analizar algo. Ahora veo esta parte, que tiene que ver con la registración en sí, pero todo aquello que tenga que ver con la exposición, lo voy a marcar para tenerlo en cuenta al momento de la exposición de los estados contables. ¿Sí? Hay que diferenciar. Una cosa es la registración contable y otra cosa es la exposición entre activo corriente y no corriente y lo que fuere. Eso tiene que ver con la exposición. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, suponte digo cualquier cosa. Yo acá digo cualquier cosa ahora, voy trabajando el pasivo y los pasivos, digo cualquiera, pasivos son 1.000 pesos. Al momento en que lo exponga, capaz que acá me dice, bueno, de los pasivos,
200 o 300 van a ser corrientes y los otros no corrientes, los otros 700. Van a seguir siendo 1000, nada más que en la exposición yo lo voy a exponer parte en corriente y parte en no corriente, pero esa situación tiene que ver en la exposición al final, no ahora en las registraciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con la exposición en los estados contables, lo voy a marcar con la idea de decir, sé que voy a tener que hacer algo al momento que estoy, ¿cómo se llama? Al momento que estoy trabajando eso, pero solo a esos efectos, ¿sí? Solo a esos efectos. Entonces, por eso lo marqué y por eso no lo trabajo ahora, porque no es algo que tenga que ver con la registración contable. Entonces, en la registración sí me dice que se pagaron los préstamos corrientes. Se pagaron los préstamos corrientes. Si me dice esta información es que me está hablando de lo que me expuso en el cierre anterior. Me está diciendo acá que se pagaron los préstamos corrientes. Esta información estaba aquí brindada, ¿sí? Y ahora me está diciendo que se pagaron. Quiere decir que esa deuda que yo tenía en préstamos por 1200, ahora se está cancelando. Entonces voy abajo, cancelo entonces esos 1200, cancelo esos 1200 con dinero en efectivo. Y lo marqué de esta manera como para recordar que esta situación voy a tener que tener algo en cuenta al momento de la exposición, ¿sí? Que estaba ligada con el enunciado indicado anteriormente. Entonces, ¿qué me dicen? Me dice que se pagaron los préstamos corrientes. Listo. Voy al ejercicio pasado, porque eso es lo que me está indicando. Yo estoy trabajando sobre el nuevo ejercicio y no tengo la información final, justamente es la que quiero armar para poder armar los estados finales. Por ende, lo que me está indicando me está llevando al ejercicio pasado. Como me está llevando al ejercicio pasado, me fijo y me dice cuánto era el saldo de los préstamos corrientes, 1200 pesos. Bien, entonces registro el préstamo con la cancelación en efectivo por 1200 pesos. Perfecto, disminuí mi pasivo, disminuí mi activo, la variación es permutativa y trabajé esos 1200 pesos. Pero vuelvo a repetir que me marqué algo que tiene que ver con la exposición y no con registración. En el punto 10 me dice, se obtuvieron préstamos por 3.000 pesos. Se obtuvieron préstamos, esperen que voy de nuevo para arriba, se obtuvieron préstamos por 3.000 pesos, de los cuales 1.500 se considerarán no corrientes al cierre del ejercicio 2002, que es el que yo tengo que cerrar. Entonces, se obtuvieron préstamos por 3.000 pesos y me informa que de la exposición 1.500 se considerarán no corrientes al cierre del ejercicio. Entonces, como esta información también tiene que ver con la exposición al cierre y no tiene que ver con la registración en sí, que es esto, que se obtuvieron préstamo por 3.000, voy a hacer ahora la registración correspondiente. Me marqué que después tengo que ver algo en cuanto a la exposición. Perfecto, pero yo ahora hago la registración correspondiente en función al asiento contable que me correspondan asociado a eso. Después veré en la exposición qué es lo que tengo que tener en consideración, porque para eso necesito saber cuáles son los saldos al cierre. Información que yo a este momento no lo tengo. No lo tengo porque estoy trabajando todavía. Entonces es lógico que no lo tenga. Bien. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el ingreso de caja por 3.000 pesos y tengo la obtención de este préstamo, ¿sí? Me dice que se obtuvieron estos préstamos por 3.000, quiere decir que yo ahora otra vez tengo un nuevo pasivo por 3.000 de préstamo, ¿no? Pero eso me implica tener dinero en efectivo.
Así como tengo el dinero en efectivo, así como me ingresa ese activo, automáticamente se me genera este pasivo, ¿no? Por 3.000 pesos. Entonces, hago la registración correspondiente asociado a este tema, ¿no? Entonces, obtuve el préstamo, por ende el dinero en efectivo lo tengo, pero automáticamente tengo el pasivo por 3.000 pesos. Perfecto. Bien. El punto siguiente me dice que se devengaron intereses de los préstamos por 400 pesos de los que se pagaron en efectivo. A ver, durante el ejercicio en ningún momento me dijo cuánto era de una cosa, cuánto era de otra. No apuntaba eso el ejercicio, por eso digo, no apuntaba a la dificultad por ese lado y sí por otro lado, como para ir poniéndole otra información que hasta ahora no habíamos visto. Entonces ahora me da una información asociada a intereses. Intereses que no los teníamos como separados ni nada por el estilo. Pero bueno, la información que me brinda es, se devengaron intereses de los préstamos por 400 pesos. Se devengaron intereses de los préstamos por 400 pesos, de los cuales se pagaron en efectivo. Entonces, es una información, un dato que me da como una operación en sí, por ende, si esos intereses se devengaron, quiere decir que tengo que registrar, tengo que hacer el asiento correspondiente de ese devengamiento. ¿Por cuánto? Por 400 pesos. Y eso se pagó. No podía haber quedado pendiente de pago. No, se pagó. Porque digo, el devengamiento es independientemente si se paga o no. Pero además me dice que se pagó. Entonces, registro el devengamiento de estos intereses, evito eso y registro el pago en efectivo que aquí me indica por 400 pesos. Registro esto de manera tal que la variación que tengo es una variación modificativa por 400 pesos. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? ¿No? Bueno, seguimos. El punto 12 dice, se vendieron al contado las inversiones no corrientes en 1.300 pesos. Fíjense, acá solo me indica, se vendieron al contado, o sea que yo voy a recibir dinero en efectivo, se vendieron al contado las inversiones no corrientes en 1.300 pesos. Se vendieron en 1.300 pesos. Lo primero que yo tengo que saber es qué valor contable tenía en mi contabilidad esas inversiones no corrientes. Por ende, me está hablando de los saldos correspondientes al ejercicio anterior. Me está hablando del saldo correspondiente al ejercicio anterior. El saldo del ejercicio anterior de inversiones no corrientes, el saldo de inversiones no corrientes era de 1.000. Este valor de 1.000 es el valor contable que tienen estas inversiones permanentes en la contabilidad. O sea, ¿cuál era el valor contable de las inversiones según la información del ejercicio anterior, que es a donde me lleva? Era de 1.000. O sea que ese era el valor contable. Por ende, entonces, ese es el valor contable, que es el valor al cual vamos a tener que dar salida a esas inversiones. Por ende, vamos a dar salida a esas inversiones que estamos vendiendo por 1.000 pesos. ¿Por qué por 1.000 pesos? Porque es el valor contable que tengo registrada esas inversiones. Siempre, cualquiera fueran los bienes, los voy a dar salida, cuando los venda, ¿no? Les voy a dar salida por su valor contable. Bien, ahora bien, ¿qué me dice? Sí, ojo, vos lo tenías contablemente por 1.000, pero a vos te van a dar por esta venta, a vos te van a ingresar 1.300 pesos, que te dice que es en efectivo. O sea que a vos te va a ingresar dinero en efectivo por 1.300 pesos. Bueno,
yo lo tengo contablemente por 1000, pero me va a ingresar por esta venta 1.300 pesos, la diferencia, vuelvo a repetir, podría haber sido negativa, la diferencia en este caso también es positiva por 300 pesos, ¿sí? Me podría haber pasado que no, digo, pero bueno. Esto suena lógico, pero digo, a veces no tiene que ver con la lógica. Entonces, tengo este ingreso de mi dinero en efectivo por 1.300 pesos, porque estoy dando salida a estas inversiones que estaban contabilizadas en 1.000 pesos, y la diferencia que surge es a consecuencia de un resultado positivo por 300 pesos. De esta manera pudimos registrar entonces la venta al contado de estas inversiones no corrientes. Registramos entonces la venta al contado de estas inversiones no corrientes. Y no me dieron el dato, me indicaron la situación. Por ende yo tuve que ir al ejercicio anterior y saber cuál era el valor contable que tenía ese bien, que ahora estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque yo lo necesitaba para la salida del bien, ¿sí? Para eso lo necesitaba. Lo tengo que dar salida por su valor contable. De manera tal que si yo hago el mayor de inversiones permanentes, tengo el saldo inicial, que es el final del ejercicio anterior, por 1000, y ahora voy a tener en ese mismo mayor, eso era debitado, ahora lo voy a tener acreditado por 1000, de manera tal que me va a quedar ese mayor saldado en cero, de manera tal de que di salida a ese bien, en este caso la inversión permanente. Y por diferencia me quedó el ingreso y por ende el resultado positivo. Después me dice, en el punto 13 dice, se pagaron gastos por 700 pesos. Perdón. Sí. Tengo una pregunta del anterior. Sí. Si yo este asiento lo hago como los asientos de cuando vendemos mercaderías, o sea que pongo caja y pongo doy de baja venta de inversiones permanentes y después pongo otro asiento que diga costo de inversiones permanentes vendidas y bueno, y eso, ¿estaría mal? No, pero tenés que llegar a este mismo resultado de venta, tenés que llegar a 300, No estaría mal, pero el resultado de la diferencia entre los ingresos por inversiones versus el costo de esas inversiones te tiene que dar positivo por 300. Claro, ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Bien. Se pagaron, en el punto 13 dice, se pagaron gastos varios por 700 correspondientes al ejercicio en efectivo. Por ende, quiere decir que vos vas a tener cancelado este gasto en efectivo. Quiere decir que voy a reconocer justamente ese gasto y voy a reconocer que lo pagué en efectivo, ¿sí? Que se me va a disminuir mi activo caja porque estoy pagando ese gasto, ¿sí? Por 700 pesos. Me lo marqué porque después al momento de la exposición en los estados, por eso lo marqué, no por otra cosa. Entonces, registré el gasto y registré la disminución de mi activo a consecuencia de esto, ¿no? Por 700 pesos. Después en el punto 14 me dice, se pagaron seguros por 1000 pesos, de los cuales se devengaron 400 en efectivo. Se pagaron seguros por 1000 pesos, de los cuales se devengaron 400 en el ejercicio. Por lo tanto, en realidad, por un lado, yo sé que pagué por 1000 pesos. O sea que a mí el dinero en efectivo voy a acreditar la cuenta o caja por 1000 pesos. ¿Por qué? Porque estoy pagando estos seguros por 1000 pesos. Ahora bien, para conocer la contrapartida en función a eso, me dice que de los cuales se devengaron 400 en el ejercicio. Quiere decir
que parte de esos seguros están devengados, es decir, de resultado, y parte de esos seguros los estoy pagando de manera adelantada. Que en realidad seguramente lo pagué de manera adelantada, pero estoy registrando ahora. Lo pagué de manera adelantada y ahora lo estoy registrando. Entonces te dice, se pagaron los seguros por 1000, de los cuales se devengaron 400 en el ejercicio. Por ende, quiere decir que lo pagué por 1000, o sea, yo pagué por 1000, pero tengo que hacer una distinción ahora, porque parte de ellos ya se devengaron. ¿Cuánto? 400. Por ende, la diferencia es que fueron pagados por adelantado. ¿Cuánto? 600. 600 fueron pagados por adelantado. Por ende, no es lo mismo decir que sea una cuenta de resultado que decir que es un activo, porque en realidad yo pagué de manera anticipada un servicio que lo voy a ir consumiendo mes a mes. Quiere decir que estos 4 meses ya fueron consumidos y todavía que, no sé si 4 meses, digo, estos 400 fueron consumidos, porque no sé, no me indica la cantidad, de los cuales 600 todavía quedado como pagados por adelantado. Entonces, por eso digo, uno tiene que ir desmenuzando la información y en función a eso ir viendo cómo registrarlo. Entonces, por un lado registré la salida de estos 1000 pesos, de los cuales parte registré que estaban devengados, quiere decir que estaban consumidos, quiere decir que estaban prestados y yo ya los había consumido, y parte quedaron pendientes todavía. Están pagos, pero es un servicio que todavía no se consumió. Entonces, por eso está en el activo esa parte. Este activo acá aumenta, acá este activo disminuye, la variación va a ser modificativa porque tengo esta cuenta de resultados. Bien. Y al final me dice que se distribuyeron ganancias en efectivo entre los socios, se distribuyeron ganancias en efectivo de los socios por 3.000 pesos y se constituyeron reservas por 200 pesos. Entonces, ¿qué me dice? Se distribuyeron ganancias entre los socios por 3.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Vamos primero a analizar esto, vamos a dividirlo. Después vamos a ver la otra parte, vamos a dividirlo. Se dice, se distribuyeron ganancias en efectivo por 3.000 pesos. Siempre nosotros dijimos que el estado de evolución, a grandes rasgos, está dividido en lo que son los aportes de los socios, de los resultados acumulados. Y dentro de los resultados acumulados tenemos las ganancias reservadas y tenemos la parte de resultados no asignados. Esa porción de resultados no asignados es la que me permite poder decir que puedo hacer alguna distribución a los socios, solo por esa porción, no por el total de los resultados acumulados, porque eso va a contemplar parte de las ganancias reservadas. En función a eso digo, bueno, perfecto, te dice si distribuyeron ganancias y ahí esos resultados no asignados que no tienen una asignación específica, justamente si por asamblea se decide hacer una distribución de ganancia a los socios, lo podés hacer solo por esa porción. ¿Por cuánto? Por 3.000 pesos. Quiere decir que la empresa en definitiva, ¿no? Y en efectivo te dice, quiere decir que la empresa en definitiva le va a pagar a los socios, le va a hacer a los socios distribuir estas ganancias. Va a distribuir estas ganancias a los socios por 3.000 pesos. Por lo tanto, esa información, vuelvo a repetir, ¿dónde está expuesta conceptualmente? En los resultados no asignados. Está expuesto en los resultados no asignados. Quiere decir que va a disminuir la información de los resultados no asignados, producto del retiro que hace a los socios, el retiro, es decir, no es que es el retiro por esta distribución de ganancias en realidad, por 3.000 pesos en efectivo. ¿De qué manera? En efectivo por 3.000 pesos.
De forma tal que lo que está ocurriendo es que le voy a pagar en efectivo a los socios y me va a disminuir mi patrimonio neto justamente en 3.000 pesos, y esa información o esa situación lo voy a plasmar a través de la porción de los resultados no asignados, que es de donde se puede hacer la distribución propiamente dicha. Nosotros teníamos como dato que los resultados no asignados según el saldo del ejercicio pasado por información pasada era de 4.000 pesos. Entonces ahora, ¿qué se decide? 3.000 se van a dar a los socios de manera efectiva, a través de dinero en efectivo. Bueno, quiere decir que va a disminuir mi porción de resultados no asignados en 3.000 pesos y va a disminuir mi activo o caja porque le voy a pagar en dinero en efectivo a los socios. Pero además me da otro dato y me dice en el punto 15, se constituyeron reservas por 200 pesos. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿En qué sentido? ¿De dónde, digamos, yo acá no tengo datos? O sea, el único dato que tengo, vamos de nuevo porque capaz que yo lo estoy mirando y... El único dato que tengo del patrimonio neto anterior es el capital y resultados no asignados. No tengo otra información, ¿eh? Vuelvo a repetir, el capital y resultados no asignados. El capital no era, por ende todo lo que estoy trabajando tiene que ver con resultados no asignados. Entonces, ahí voy de nuevo. Hago la distribución a los socios, disminuyo, digo, porque no tengo no tengo reservas y eso, a eso me refería, digo por la duda, porque me estoy basando con la información del ejercicio pasado y no les hice esa salvedad. Entonces, en la información del ejercicio pasado, en todo lo fuera del capital, la única información que tengo es de los resultados no asignados. Perfecto. Entonces, de esa información, parte le pago a los socios por distribución de ganancias. Y otra porción que me dicen es que se constituyen reservas por 200 pesos. ¿Qué quiere decir? Que parte de esa información que estaba en resultados no asignados, quieren que ahora sí tenga una asignación específica. Es decir, disminuir, como vimos los otros días en el estado de evolución del patrimonio neto, disminuir 200 pesos de resultados no asignados para incrementar esos mismos 200 pesos en ganancias reservadas. Si estamos hablando del patrimonio neto, para poder disminuir algo del patrimonio neto lo voy a debitar. Y para poder incrementar algo de mi patrimonio neto lo voy a acreditar. ¿Sí? Todo eso viene de la mano de lo que en este caso tiene que ver con patrimonio neto. Entonces, voy a disminuir mis resultados no asignados en 200 pesos y voy a incrementar otra cuenta del patrimonio neto, reserva o ganancias reservadas, ¿no? No sé por qué reserva legal. Bueno, supónganse que era legal, no sé por qué acá no te explica cuál es. Por 200 pesos, ¿sí? Ganancias reservadas por 200 pesos, ¿sí? De forma tal de que hago una clasificación en realidad dentro del patrimonio neto. No se modifica en nada el quantum del patrimonio porque estoy reclasificando una cuenta de patrimonio contra otra cuenta de patrimonio. Disminuyo mi resultado no asignado en 200 y aumento la ganancia reservada por 200. Todo dentro del patrimonio neto. Como acá tengo situación en función al estado de evolución que vimos los otros días, como acá tengo situación respecto al estado de esta información respecto al estado y esta no porque está saliendo el dinero en efectivo, obviamente que eso impacta impacta en el quantum de ese patrimonio neto, ¿sí? Digo, pensándolo en función al estado de evolución cuando vimos los otros días. Por lo tanto, todas estas situaciones lo que hicieron es hacer las registraciones correspondientes para ver ahora, llegando a los saldos, cómo exponemos la información al cierre en los estados contables. ¿Alguna pregunta o algo respecto de esto para pasar a la otra parte? Profe. Sí. Yo no entendí la última parte de la reclasificación. Ok.
Acá te dicen como información que todo o solo de ganancias, o solo de reservas, digo. Lo de reserva, y tampoco como que no comprendí, capaz que si lo hacía solo no comprendí qué es lo de constituir. ¿Constituir qué? No estoy constituyendo nada, ¿eh? ¿Qué constituir? Ahí dice, se constituyeron reservas por 200, ¿o no? Sí, ahora sí, se constituyeron. Acá dice, a ver, en el punto 15 dice, se distribuyeron ganancias en efectivo entre los socios por 3.000 pesos y se constituyeron reservas por 200. ¿Sí? En función a lo que vimos los otros días, a ver si se me murió, efectivamente se murió. En función a lo que vimos los otros días en el estado de evolución del patrimonio neto, vimos que, está vivo, menos mal, vimos que acá vamos a tener modificaciones. Dijimos que, yo lo estaba haciendo pensando en esto, dijimos que si constituíamos ganancias, íbamos a tener disminuciones en los resultados no asignados y íbamos a tener incrementos en las ganancias reservadas. Y que esa situación me iban a generar una variación cualitativa y no en quantum al patrimonio. ¿Qué es lo que me indican ahora? Ahora lo que me están diciendo es, disminuí de resultados no asignados 200 pesos, es decir, disminuí. Se constituyeron reservas por 200 pesos, te dice. ¿Y de dónde vas a constituir la reserva? Lo vas a tomar de la información que tenés de tu patrimonio neto. En eso vas a tener los aportes de los propietarios por un lado, en este caso cuenta capital, y por el otro lado, en realidad resultados acumulados que están formados por ganancias reservadas y resultados no asignados. En el ejercicio puntualmente, lo único que tenés es de capital y resultados no asignados. ¿Sí? Capital y resultados no asignados. Entonces, en función a eso, lo que acá te está diciendo es, con respecto a la reserva, es constituir una reserva. Para poder constituir una reserva, lo que te está diciendo en realidad, ¿ves? Asignación de las ganancias reservadas, disminuí ese monto de los resultados no asignados, disminuí ese monto de resultados no asignados justamente porque no tienen una asignación específica y asignalo a ganancias reservadas porque tienen una asignación específica. Entonces, lo que te están pidiendo ahora que registres es esa situación. Entonces, esa situación, ¿cómo se registra? Se registra disminuyendo mi resultado no asignado. Estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba puesto con resultados más y menos en el estado de evolución, disminuyendo mi resultado no asignado en 200 pesos y constituyendo, si la reserva, las ganancias reservadas, que es lo que me indican, por 200 pesos más. Por ende, la distribución la estoy haciendo dentro del patrimonio neto y no tengo ninguna variación modificativa en el quantum del mismo. Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto mismo. Cuando te dice desafectar una ganancia reservada es el caso contrario, que es disminuir la reserva, disminuirla y llevarlo a resultados no asignados. Si te dicen desafectar la ganancia reservada es sacarlo de reserva que tiene una asignación específica y ponerlo dentro de resultados no asignados que no tienen asignación específica. Para hacer esto sería el caso inverso. Tendríamos que debitar la cuenta ganancias reservadas y tendríamos que acreditar la cuenta resultados no asignados de manera tal de disminuir mi patrimonio neto a través de la desafectación de la ganancia reservada y aumentar mi resultado no asignado por esa misma cuantía para hacer esta situación. La que me pide en el ejercicio es esta, que es la asignación de ganancias reservadas. Entonces, eso es lo que se hizo acá. Y por eso es que no tiene modificaciones en cuanto al quantum del patrimonio. En la otra porción te dice que se distribuyeron ganancias en efectivo entre los socios. Si se distribuyeron ganancias en efectivo entre los socios, la distribución sí o sí se hace a través de los resultados no asignados. La distribución se hace sí o sí a través de los resultados no asignados. Por eso
Por eso es que siempre les digo que cómo está compuesto el estado de situación el estado de evolución del patrimonio neto, a grandes rasgos está compuesto entre los aportes de los propietarios y los resultados acumulados, que es la sumatoria de este más este. En este caso, como esto ocurre, en este caso, los resultados acumulados y resultados no asignados son los mismos hasta el momento que estoy constituyendo esto. Es lo mismo porque el dato que tengo del ejercicio anterior me lo da solo brindándome esto. Por lo tanto, es de la manera que yo lo tengo que considerar. Entonces, me está diciendo justamente que de estos resultados no asignados, una porción de eso, que antes yo lo veía en el saldo que eran de 4.000, parte de esos se los damos a los socios. 3.000. ¿Cuánto es esa parte? 3.000. Ah, perfecto. Quiere decir que se va a hacer una distribución a los socios. Si se hace una distribución a los socios, sale sí o sí de resultados no asignados. Por ende, si sale de resultados no asignados, va a disminuir la porción de resultados no asignados. De manera tal de hacer esa disminución de forma tal de tener impacto dentro de resultados no asignados, de forma tal de poder mostrar cómo se hizo la disminución de eso, ¿no? Entonces, la manera de poder hacerlo, quería buscar esto y me fui a buscar cualquier cosa, perdón, yo veía que no encontraba lo que estaba buscando, y era que se me disminuyen mis resultados no asignados por 3.000 pesos, y se me aumenta la cuenta caja, se me disminuye la cuenta caja también porque lo estoy pagando en efectivo, ¿sí? Justamente esa porción de resultados no asignados es para eso. Por eso se diferencia de los asignados, que son las reservas, ganancias reservadas, versus los no asignados que sí se pueden distribuir. Esa es digamos, la gran diferencia. Lo que yo tengo expuesto en ganancias reservadas no se puede tocar, solamente están para esa reserva específica. Mientras que la porción de resultados no asignados lo puedo distribuir. Entonces acá, ¿cuántos se distribuyeron? 3.000 pesos. Y obviamente me va a generar una disminución de mi patrimonio neto. Porque me disminuye resultados no asignados, ¿no? Y el impacto de la cuenta asociada no está dentro del estado de evolución del patrimonio neto. Está en el activo. Por ende, como en el estado de evolución solamente son cuentas de patrimonio neto, yo acá es como si tuviera ese retiro de manera tal de que me disminuye resultados no asignados y en el total me disminuye. ¿Por qué? Porque en definitiva la otra cuenta que tiene asociada es la del dinero en efectivo. Pero justamente por eso, a través de cómo puedo hacerlo, solamente lo puedo hacer a través de la cuenta de resultados no asignados. Y en este caso me dice que la distribución se hizo en efectivo. Entonces, en definitiva, a la empresa se le disminuye su dinero en efectivo en 3.000 pesos a consecuencia de la distribución de ganancias que hicieron a los socios, obtenido de la porción dentro de su patrimonio neto de lo que son los resultados no asignados, que solo de esa porción se puede tomar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, la idea ahora es hacer los mayores. Te vuelvo a repetir, yo no tengo los mayores. Entonces, tengo esto. Entonces, tengo hecho esto de manera tal de que de esta manera, en los más menos, digo, tomémoslo como si fueran los mayores, no son los mayores, vuelvo a repetir, esta es la ecuación básica, pude obtener de alguna manera, en función a los saldos iniciales más todos los movimientos que tuvo el ejercicio, pude obtener cuáles son los saldos. De manera tal de que con estos saldos yo poder hacer al cierre la exposición correspondiente. Entonces ahí vamos a lo que es la exposición. Vuelvo a repetir, ¿qué deberían hacer ustedes? Tomar el mayor, la T, poner el saldo inicial que tienen del ejercicio anterior, todos los movimientos del debe o haber que tuvo esa cuenta, de manera tal de llegar a cada uno de esos saldos. Esos saldos son los que en definitiva se van a exponer al cierre.
qué es lo que en realidad me están pidiendo. Me están pidiendo que arme esto. Perfecto. De esa manera, por eso les digo, en parte tiene que ver con lo que tengo arriba, pero deberían abrirlo y hacerlo mejor ustedes a través de los mayores, tuve los saldos de cada una de las cuentas. Entonces lo armé en función a eso, ¿no? Como antes estaba puesto rubro caja y banco, puse rubro y caja y banco por el saldo que me quedaba, el crédito por venta por el saldo que me quedaba entre los saldos iniciales más todos los movimientos. Expuse como otros créditos los 600 pesos que eran del pago adelantado de esos seguros. Como esta porción tiene que ver con lo que es los movimientos propiamente de la actividad principal, entonces identifiqué la actividad principal a través del crédito por venta, identifiqué como otros créditos estos 600 pesos como para que esté diferenciado. Si yo hubiera puesto un rubro créditos en general, hubiera estado bien. Las dos cosas las hubiera puesto, hubiera estado bien también. Yo les digo de manera tal de dejar mejor expuesto, no es por otra cosa. Y después, como verán, están expuestos según la liquidez, como dijimos los otros días, primero de lo más líquido a lo menos líquido, de forma tal de que primero está puesto el rubro caja y banco, luego el crédito. Inversiones no teníamos, digamos, porque de caja y banco hubiéramos pasado inversiones no tenía en el ejercicio anterior ni tampoco durante este ejercicio, solo por ese efecto es que no hay nada acá al cierre. Y ahora la que sigue son los bienes de cambios, que también, partiendo de los saldos iniciales, más o menos las situaciones que ocurrieron en el ejercicio, expuse el saldo correspondiente. Todo esto me dio lo que sería el activo corriente. ¿Por qué digo esto? Porque el ejercicio estaba pautado de esa manera, digamos, los saldos iniciales que tenía esa apertura ya, por ende lo trabajé de la misma manera para que lo vean en un ejercicio justamente esa exposición. Bien, nos queda entonces dentro de lo que es la porción del activo, ver qué pasa con aquellos activos no corrientes, que tienen que ver con los bienes de uso, con inversiones permanentes, que teníamos como movimientos durante el ejercicio. Para eso deberíamos tener los mayores de esas cuentas, de forma tal que de esos mayores vamos a llegar a que tengamos datos relacionados a una cuenta, digamos, y a su regularizadora. ¿A qué digo con eso? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros teníamos durante el ejercicio una registración correspondiente a la amortización, de los cuales una parte tiene que ver, digamos, del asiento con la regularizadora del activo, de forma tal de que cómo se expone en el estado contable. Se expone el dato y se netea la cuenta regularizadora de la misma manera que se hace con los intereses. Con los intereses o con cualquier otro que sea regularizadora del activo, o en este caso del activo, de forma tal de poder exponer acá el neto, pero en realidad, o si quieren pueden poner los dos acá, no hay problema, la realidad es que se expone como aparte lo que es el saldo de la cuenta versus su regularizadora y en definitiva acá el saldo que quede por esa diferencia, pero no pasa nada si acá ponen bienes de uso por 4.000 y amortización neteándolo de manera de que el total les dé lo mismo en 3.400. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es una cuestión de exposición nada más. Entonces, de esa manera pueden llegar a obtener de esta forma cuál es el total del activo que tienen de este ejercicio. Ahora también hay que ver qué pasa con el pasivo y con el patrimonio neto en cuanto a la exposición. Volvemos a lo mismo, teníamos información proveniente del ejercicio pasado, esperen que voy para arriba y para abajo, sé que los voy a marear,
¿Ven? Yo estoy siguiendo este lineamiento, ¿no? Con respecto a esto. Y les hago una salvedad antes de pasar. Recuerdan que, digo, como estoy siguiendo este lineamiento para saber cuáles son los saldos, etcétera, etcétera, recuerdan que ustedes teníamos acá un activo no corriente inversiones por 1.000 pesos, pero recuerdan que lo habíamos vendido también y por ende me había quedado saldada. Entonces, ahora al cierre no tengo nada asociado a inversiones permanentes. ¿Por qué? Porque ya la vendí. Y así es, por eso es que ni siquiera figura dentro del estado de cierre. Pero aquí teníamos toda la información también relacionada al pasivo y al patrimonio neto, digamos, pasivo corriente y no corriente, y al patrimonio neto. Bien. De la misma manera, entonces, de esa misma manera, voy a tener que tener en cuenta los mayores ahora de deudas comerciales que tenía, de préstamos que tenía, de manera tal de saber qué saldos tengo ahora. Y de deudas comerciales, recordemos, teníamos 2.000, creo que era acá, 2.000 que eran acá, más 8.000 que habíamos generado durante el ejercicio. Pero habíamos vendido, no, que habíamos pagado 5.000. Por ende, el saldo que me quedó de las deudas comerciales son de 5.000. 5.000 me quedaron de deudas comerciales. O sea, por eso digo, tenemos que ir trabajando cada uno de ellos de forma tal de llegar a los nuevos saldos, al ciclo. Ahora bien, deberíamos hacer un análisis similar respecto a lo que son los préstamos. Entonces, recordemos que nosotros habíamos marcado unas cosas, a ver, que tenían que ver con la exposición. Acá, ¿cierto? Acá hay una porción que dice se pagaron préstamos corrientes, se reclasificaron los no corrientes, bueno, y después me dice que se pudieron ver, de los cuales 1.500 se consideraron como no corrientes al cierre del ejercicio 2002. O sea que en la exposición, yo sé que 1.500 tienen que estar expuestos como no corrientes. Eso es lo que me está diciendo acá. Como no corrientes, 1.500. Bien. Entonces, yo debería ver qué saldo tengo de los saldos. Yo acá debería tener el mayor. Vuelvo a repetir, no tengo el mayor. Tengo el saldo inicial con el que contábamos, ¿no? Del préstamo. Habíamos pagado parte, 1.200, y habíamos generado uno nuevo, ¿no? En 3.000. Por lo tanto, si llego al saldo, el saldo total, digamos, de préstamo, el saldo total de préstamo es de 3.800. O sea que si yo no hago ninguna apertura de corriente y no corriente, préstamos 3.800. Ahora bien, hay una situación que tengo que tener en cuenta. Acá me dice, bueno, no importa lo que pasó durante el proceso, de los cuales 1.500 se consideraron no corrientes al cierre del ejercicio. De los cuales 1.500 se consideraron no corrientes al cierre del ejercicio. Yo ya con eso estoy completa. ¿Por qué digo estoy completa? Porque es lo que yo necesito saber si es que tengo que hacer alguna apertura respecto de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy al cierre y me está diciendo de que 1.500 son no corrientes. Yo estoy diciendo que el saldo total que tengo es de 3.800. Bien, entonces, sí o sí, 1.500 lo voy a cargar como no corrientes, según el dato que me brindan, y el diferencial lo tiré dentro de corrientes. Por diferencia, no es otra cosa. Acá, esos 3.800 puse 1.500 según el dato que me indicaba, y por diferencial, cargué en préstamos como corrientes 2.300 pesos. Vuelvo a repetir, este ejercicio está abierto entre corrientes y no corrientes con la intención de ver este tema desde el punto de vista práctico en un ejercicio. Después no van a tener que hacer esto en lo que son los ejercicios, vamos a poner activo, pasivo, etcétera. Pero no la apertura de corriente o no corriente, lo que no significa que no sepan ni qué quiere decir, ni cómo, ni cuándo, etcétera. Entonces,
El objetivo de este ejercicio apunta a eso. De repente no era la dificultad quizás en algún asiento, o sí en algunos aspectos, pero distinto a lo que vimos ahora, sino que el eje estaba puesto en la exposición. Entonces ahí es donde identificamos, bueno, cuánto eran las deudas, cuánto eran los préstamos para determinar cuáles eran la cantidad corriente, cuáles eran la no corriente, y en definitiva cuál era toda la información total que teníamos asociada de pasivo. Y por diferencia, ¿no? Por diferencia, determinamos cuál era el patrimonio neto. Esto está sacado por diferencia. No puse acá. Calculado esta porción siempre por diferencia. Bien. No, le voy a poner otra cosa porque eso era... Voy a poner otro color, digo. Bien, por diferencia. Bien, entonces, de esta manera pude llegar al estado de situación patrimonial teniendo los saldos de cada una de las cuentas que trabajé, entre las que estaban al inicio versus las que agregué, si que así correspondía, poder armar el estado en función al grado de liquidez, de lo más líquido a lo menos líquido, en este caso bajo la apertura de corriente y no corriente, en el estilo de información brindada en el ejercicio pasado, tanto en el activo como en el pasivo, con la salvedad que en un caso en particular ya me daban el dato de cuál era la porción no corriente al cierre, de forma tal que yo lo que hacía era, bueno, terminar toda la información, llegar a los saldos correspondientes al cierre, y después, en una cuestión de exposición, cómo exponer uno por otro. El total son los 3.800 que dijimos que tenía el saldo de préstamo. El tema es que lo expongo de manera distinta, es decir, no pongo todo junto, sino expongo una parte como corriente y otra parte como no corriente. Esa es la forma, ¿no? De manera tal que de esta manera llegué al saldo, digamos, o a la información expuesta para el estado de situación patrimonial. ¿Alguna pregunta de esto? Sé que es difícil, chicos, por eso cada vez que avanzo un poquito les pregunto. ¿Alguna pregunta? ¿Podrías repetir por qué serían por diferencia? ¿O de dónde salía? Sí. ¿Por qué sería la diferencia del patrimonio neto? Bueno, la ecuación básica cuando empezamos la cursada vimos que el activo dijimos que era igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Por ende, el total de mi activo me tiene que dar a la sumatoria del pasivo más el patrimonio neto. También dijimos que el estado de situación patrimonial, según las resoluciones 8 y 9, te dice que lo expongas el detalle, lo que es el activo, y el detalle, lo que es el pasivo, y la porción de patrimonio neto solo en una línea. ¿Por qué? Porque esta información después va a estar ampliada o detallada en el estado respectivo, que es el estado de evolución del patrimonio neto. De esta forma, yo sé que entonces mi activo menos mi pasivo, total de mi pasivo, que acá lo tendría que sumar, total de mi pasivo, activo menos pasivo, me va a dar patrimonio neto. Por eso, por diferencia, lo obtuve, porque esto tiene que ser igual a esto. Ahí tengo que llegar a que el total de mi activo es igual al total de mi pasivo más patrimonio neto. Yo hasta ahora tengo el total de mi activo y tendría el total de mi pasivo. Me faltaría saber cuál es el patrimonio neto, pero sé cuál es el total, que es el total del pasivo más patrimonio neto. Por diferencia obtuve cuál es el dato de patrimonio neto. Información que se pondrá ampliada en el estado de evolución. ¿Sí? Ah, listo, ya entendí. Gracias. Es por eso. No, por favor. Entonces, esto es respecto al estado de situación. ¿Qué pusimos acá? Todas las cuentas vinculadas al activo y al pasivo y sus regularizadoras. Las cuentas de activo y pasivo y sus regularizadoras
van a estar expuestas en el estado de situación patrimonial. Solo esas. Por ende, aquellas cuentas que sean de patrimonio neto que trabajamos o aquellas cuentas de resultado van a estar expuestas en otro estado. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar qué pasó con las cuentas asociadas al estado de resultado, es decir, las cuentas de resultado. Perdón, profe. Sí, sí. Ahí para la exposición habías marcado en amarillo 2 puntos, ¿no? Para tener en cuenta para la exposición. Sí. Ahí vi que está desglosado la parte donde dice que hay 1.500 que se consideran no corrientes, ¿no? Del punto 10. Sí. Y del 9 se reclasificaron las no corrientes. Ahí me perdí con el punto 9. Tiene que ver con esto mismo, por eso. Está acá informado. Es esto. Está relacionado, digamos, los 2 puntos. Está relacionado con esto. ¿Sí? Sí. Por eso los pinté y los junté porque está relacionado con esto. Perfecto. Gracias. ¿Sí? No, por favor. Entonces, ahora vamos a ver qué pasó con las cuentas de resultados, que hasta ahora no expusimos nada vinculado al resultado. Todo lo que se expuso aquí es de activo, pasivo, regularizadoras de cada una de ellas. Ahora vamos a pasar al estado de resultados, que como dijimos, el estado de resultados, ¿cómo comienza? Comienza sí o sí por la cuenta-venta, por los ingresos por venta. Volvemos a lo mismo, necesito tener los saldos de cada una de las cuentas, necesito tener esos saldos. Primero voy a tener que arrancar con el saldo de venta versus el costo de venta. El saldo de venta versus el costo de venta, que en este ejercicio fue en una sola situación, no es que tuve varios. Por ende, la ganancia bruta fue por 4.000 pesos. Una vez que llegamos a la porción, digamos, de ganancia bruta, vamos a nosotros ir restando, digamos, o sumando resultados. Es decir, si son resultados negativos, lo vamos a ir restando y lo vamos a exponer entre paréntesis, y resultados positivos que lo vamos a exponer directamente por el dato del número asignado, ¿no? Entonces, yo acá marqué que, porque nada, se puede poner cada uno, no tiene nada que ver. Marqué porque sumé algunos, digamos, o sea, por eso los marqué de esta manera. Había 600 que eran de, siempre estoy hablando de resultados negativos, vuelvo a repetir, resultados negativos que lo puedo poner en este caso como gastos de administración, porque tienen más o menos que ver uno con otro. Entonces, 600 que eran de amortizaciones, gastos varios de 700 y seguros que ya fueron devengados por 400, los sumé, ¿no? Y los puse dentro de gasto de administración y etcétera. Pueden poner cada uno, es decir, amortización del ejercicio entre paréntesis, 600 creo que era, 600. Gastos varios, entre paréntesis, tanto. Pueden hacer la apertura, pueden ponerlo como quieran, eso no hay ningún problema. Entonces, lo que sí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exponer, por un lado, los que son de resultados, digamos, negativos, y por otro lado, los que son de resultados positivos. Entonces, aquí agrupé como gasto de administración 1.700 pesos con esa sumatoria. Por otro lado, además, teníamos resultados positivos, uno de la venta de inversión permanente y otro de la venta de bienes de uso. Y después teníamos también un resultado negativo acá a consecuencia de, ¿dónde estaba? ¿De cuánto es? No sé ni de cuánto es. De 400. Bien. Entonces, a ver.
Vamos a hacer una cuenta. Esperen que voy a hacer una cuenta. A ver. Sí, a ver. Vamos a ir viendo. A ver si me quedó algo que no registré. A ver. Vamos a marcar esto y esto. Ya lo contemplé. Algún otro de resultado. Estoy viendo. Ese lo contemplé. Acá está. Este era el que me faltaba. Digo, en algún lado tiene que estar. Por eso no lo encontraba. Estos intereses que habíamos devengado de los préstamos es lo que puse relacionado como intereses generados por pasivos, ¿sí? Por 400 pesos en menos. Pero no lo estaba encontrando ahora, entonces no me acordaba qué era. Estos intereses devengados 400 de estos préstamos por 400 lo expuse entonces como intereses generados por pasivos, restando en 400. Por eso digo, pueden tomar cada uno como quieran. De forma tal de que con estos más menos, en este caso llegamos a un resultado del ejercicio de 2.500 pesos. Resultado del ejercicio es de 2.500 pesos. ¿Sí? Porque lo que hice es exponer en el estado de resultado, primero a través de las ventas, luego versus costo de venta, obtener la ganancia bruta, neteando los resultados negativos y sumando resultados positivos, de manera tal de llegar al resultado del ejercicio. Algunos los asocié generándolo como con cierto objetivo, como es gastos de administración, pero se puede trabajar con cada uno de ellos. Al otro lo generé como que son intereses generados por pasivos, justamente por eso netea también es un resultado negativo, y estos eran positivos porque tenían que ver con resultado de venta positivo. Esto me dio el resultado del ejercicio. Fue un resultado del ejercicio ganancia positivo de 2.500 pesos. Esto es lo que me está diciendo esta información. De todo lo que hicimos, de toda la situación y de todas las operaciones, me generó un resultado del ejercicio ganancia por 2.500 pesos. ¿Alguna pregunta por el estado de resultados? ¿O por algo anterior? No, ninguna. Bien. Entonces, perfecto. Entonces, así como expusimos todo lo que era del activo y del pasivo y sus regularizadoras en el estado de situación patrimonial, expusimos todas las cuentas de resultados en el estado de resultados. Hicimos esa apertura, digamos, en cuanto a la exposición. Nos quedó pendiente ahora ver la porción asociada a patrimonio neto. La porción asociada a patrimonio neto, que por un lado, antes de cualquier cosa, yo tenía una información que me brindaban del patrimonio neto. Fíjense que acá también teníamos expuesto el activo y pasivo y toda la información y patrimonio neto por una sola línea, por diferencia, y acá teníamos la información de la apertura de ese contenido, una suerte de estado de evolución pequeño. Entonces, ¿cómo estaba compuesto? Con el saldo de la cuenta capital por 5.000 y el saldo de la cuenta resultados no asignados por 4.000, luego que el total me daban esos 9.000. Entonces, vamos a armar el estado de evolución. ¿Cómo partimos? Partimos de los datos que nos brindan. Nosotros en la apertura de lo que es el estado de evolución vamos a tener a grandes rasgos lo que es el aporte de los propietarios, de lo que son los resultados acumulados. Entonces, ¿cómo va a estar abierta esta información? Por un lado, en la porción de los aportes que hagan los propietarios representados a través de la cuenta capital, o
de aquellos que son resultados acumulados. Bien, de esos resultados acumulados vamos a hacer la apertura de ganancias reservadas y de resultados no asignados. ¿Por qué hago esta apertura a diferencia del ejercicio pasado? Porque ahora sí yo además tenía ganancias reservadas que a diferencia en el ejercicio pasado no. Entonces lo primero que hacemos es poner los saldos al inicio de la información que teníamos respecto del estado de evolución al inicio. Entonces, ¿qué información teníamos de lo que les comentaba recién? Teníamos que el saldo del capital era por 5.000 y que el saldo de resultados no asignados era de 4.000, con lo cual teníamos un total de 9.000 pesos. Eso es como comenzó el saldo inicial, que son el final del ejercicio pasado, saldo inicial de este ejercicio para lo que es el estado de evolución. A raíz de eso, luego uno continúa con las distintas modificaciones o situaciones que se dieron que tengan impacto en lo que es el patrimonio. Por un lado ocurrió una cosa. Por un lado ocurrió que me decía que constituyo una ganancia por 200 pesos. Y está el asiento correspondiente que hicimos, ¿no? Por un lado está que constituyamos esa ganancia reservada y por el otro lado esta distribución a los socios. Entonces, me voy a la constitución de esa ganancia reservada. ¿Cómo voy a constituir esa ganancia reservada? Tal cual lo expuse ahí. Voy a disminuir en 200 pesos nuestros resultados no asignados, de manera tal de que 200 pesos de esta información de 4.000 que tenía hasta ese momento tengan una asignación específica. Eso es lo que ahí me está indicando. ¿Cuánto? 200 pesos. O sea, disminuyo mis resultados no asignados por 200 y aumento mis ganancias reservadas por 200. En cuanto a la clasificación, en cuanto a la variación que tiene el patrimonio neto, en esto no tiene impacto. No tiene impacto porque es una reclasificación dentro del patrimonio neto. Así como disminuí en 200, aumento en 200 en ganancias reservadas. Y las dos situaciones se presentan dentro del estado de evolución. Por ende, impacto en el patrimonio neto no tiene. Bien, ocurre otra situación también, que me dice que distribuyen ganancias entre los socios por 3.000 pesos. Distribuyen ganancias entre los socios por 3.000 pesos. En realidad, lo que me está diciendo es que justamente de esos resultados no asignados, justamente porque no tienen asignación específica, distribuya 3.000 a los socios. De esos 3.000 se los dé a los socios. ¿Y cómo se los voy a dar? Después en efectivo. Bien, genial. Entonces, yo acá voy a reflejar solamente aquello que tenga que ver con patrimonio neto. ¿Por qué digo esto? Porque se me disminuye mis resultados no asignados por 3.000 pesos y por ende, como disminuye y es real, por 3.000 pesos se me disminuye también el patrimonio neto. ¿Pero qué digo con esto? Podría haber hecho esta distribución a los socios en efectivo como lo hice, o podría haber hecho esta distribución y que todavía quede pendiente de pago, que yo tengo la obligación después de pagarle al socio, de entregarle el dinero al socio. En cualquiera de las dos situaciones, como yo estoy analizando acá la porción asociada a patrimonio neto, en cualquiera de las dos situaciones voy a tener una disminución de mis resultados no asignados. En una ya efectivamente le pagué en efectivo y en la otra me estoy generando la obligación que tengo que hacer, que seguramente el día de mañana va a disminuir esa obligación, o sea, ese pasivo, y le pagaré en efectivo. Entonces, después va a surgir esa otra situación. Pero en cuanto al impacto de la disminución del resultado no asignado por esa distribución, lo voy a tener exactamente igual. Es exactamente lo mismo.
¿Por qué? Porque el impacto que estoy haciendo tiene que ver con cuentas asociadas al patrimonio. Y ahí me dice que hago una distribución a los socios de 3.000 pesos, que además después lo pague en efectivo. Entonces, esa disminución de 3.000 pesos disminuye mis resultados no asignados. Disminuye mis resultados no asignados en 3.000, y eso tiene impacto directo en el patrimonio neto, disminuyéndolo por 3.000 pesos. Ahora bien, hay una porción o hay un elemento que tengo que tener en consideración hasta poder llegar a los saldos totales del patrimonio neto al cierre que estoy asignando ahora. ¿Y cuál es eso? Es el resultado de este ejercicio. Es decir, saldos al inicio, las distribuciones por asamblea que ocurran y el diferencial del resultado del ejercicio. ¿Por qué digo esto? Porque yo de esta manera, ya este dato lo tenía, en donde tenía un resultado positivo de 2.500 pesos, en donde este resultado positivo lo expongo dentro de ay, se me fue, bueno, quería mostrarle los de, bueno, no es el momento ahora. Bien, no me diga que se me salió el coso, no. Esto le quería mostrar justamente. El resultado del ejercicio por 2.500 pesos, ustedes ven que antes de llegar a los saldos al cierre del estado de evolución, teníamos el resultado del ejercicio positivo o negativo sobre el resultado no asignado, que podía generar una modificación positiva o negativa en mi total, ¿sí? Quería llegar a ese punto. De manera tal que expongo la porción asociada al resultado del ejercicio, que tuve un resultado positivo por 2.500, de forma tal de que llego a los 2.500 y llego a los totales correspondientes para llegar a este total. Les hago otra salvedad. Como este estado, tanto los cuadrantes aquí, es como de doble entrada, la sumatoria de aquí me tiene que dar igual a la sumatoria de aquí. Con una salvedad, ¿en qué sentido? Podría yo no haber pasado por el estado de resultados, pero podría no haber pasado por el estado de resultados, por ende no saber cuál es el resultado del ejercicio, y saber que acá tengo una información que me falta, pero tengo una información global que yo ya tengo. ¿Por qué digo eso? Yo cuando estoy en el estado de situación patrimonial, dije que por diferencia obtuve el total del patrimonio neto, que es de 8.500 pesos. Esa información yo ya lo tengo. Ahora lo que hago en el estado de evolución, en realidad es toda la apertura para llegar a estos 8.500. Pero yo ya sé que son 8.500. Ya lo obtuve a través, de manera global, lo obtuve a través del estado de situación patrimonial. Entonces, digo, yo podría no tener esta información, pero, y poder determinarla por diferencia, eso es lo que quiero decir. Pero yo ya tengo esta. Entonces digo, si tengo 9.000 menos 3.000, sé que son 6.000, y voy a tener que llegar a los 8.500, por diferencia voy a saber que tuve un resultado positivo de 2.500. Digo, yo además ya tenía el estado de resultados y sabía que ese dato era 2.500. Pero digo, podría no haber tenido el estado de resultados y podría haber llegado a esa misma información por diferencia, sabiendo que ya tenía que el total del patrimonio neto era de 8.500 y que por diferencia podía calcular cuál era el resultado del ejercicio. Entonces, el estado, digamos, de evolución muestra los aportes de los propietarios y los resultados acumulados con todas sus modificaciones que existieron durante el ejercicio. Comencé por sus saldos iniciales, continué con las modificaciones que hubieron en el ejercicio, que en este caso tuvimos una asignación
de ganancias reservadas, es decir, una reasignación de resultados no asignados a ganancias reservadas, según lo que me indican, y otro que tenía que ver con la distribución a los socios, por 3.000 pesos. Por ende, se distribuyen a los socios y ese tiene impacto directo sobre el patrimonio. Y además, para poder cerrar, como forma parte el resultado de ejercicio, digamos, los resultados no asignados son de ejercicios anteriores. Tenés los resultados no asignados de ejercicios anteriores más el resultado del ejercicio. Todo eso forma parte de todos los resultados no asignados, digo, al cierre, que sería este caso. Entonces, yo hasta acá tenía estos movimientos hasta acá de los resultados no asignados. Ahora sumo el resultado del ejercicio, tengo la porción de resultados no asignados, digamos, de ejercicios pasados, anteriores, y ahora le agrego el resultado del ejercicio. Entonces, de esta manera, llegué a los saldos de forma tal de que esta sumatoria, porque es un cuadrante de doble entrada, poder determinar cuál es el total del patrimonio neto. De esa manera pude corroborar que lo que habíamos determinado de manera por diferencia en el estado de situación patrimonial, porque solo se ponía en una sola línea, la apertura que habíamos hecho respecto del estado de evolución me permitía poder corroborar que esa información era así. Además, yo tenía el dato del estado de resultados y por ende también corroborar que este era el saldo del estado de resultados, o el resultado del ejercicio, pero si así no hubiera sido, también lo hubiera podido determinar por diferencia, ¿no? De manera tal de poder ir obteniendo información. ¿Por qué? Porque los resultados no asignados totales aquí son parte de los resultados no asignados de ejercicios anteriores versus movimientos de ahora, más el resultado del ejercicio. Esa es la situación que tengo. Y de esa manera obtengo todo lo que el saldo, digamos, que me quedaría ahora al cierre de los resultados no asignados. Chicos, yo sé que es difícil. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sé que es difícil esto. Sí, yo no entiendo por qué los resultados no asignados, tipo 3.000 y 2.500, también se restan y suman del total. Bueno, acá yo tengo un saldo que me viene del ejercicio pasado, que es de 4.000. Como habíamos visto acá, en lo que es la técnica del estado de evolución del patrimonio neto, dijimos que si teníamos una asignación de ganancias reservadas, significaba que yo tenía que sacar ese monto de resultados no asignados y le ponía una asignación específica dentro de ganancias reservadas. Por ende, si estoy diciendo eso, estoy diciendo que disminuyen mis resultados no asignados en 200 y me aumenta al mismo tiempo los resultados de ganancias reservadas en 200, que en definitiva no me genera esta constitución de reserva, no me genera variación en el total del patrimonio neto. Ahora bien, viendo lo que es la asignación propia de la distribución de, ¿cómo se llama?, del retiro que hacen los socios por la distribución, en realidad es la distribución que se hace respecto de ganancias que provienen de resultados no asignados. Quiere decir, porque esa es conceptualmente la situación, quiere decir que 3.000 pesos que yo lo tenía expuesto en resultado no asignado, va a dejar de estar expuesto ahí porque se lo pagué a los socios. Por ende lo tengo que sacar de ahí, de algún lado tengo que sacar el monto que les voy a distribuir. Entonces, ¿de dónde lo voy a tomar? Lo voy a tomar de resultados no asignados. Y esa información, por eso está entre paréntesis, quiere decir que las neteo, quiere decir que lo saco de ahí, lo saco. Entonces, ¿cuánto saco? Saco 3.000. 3.000 según lo que me indica el enunciado. Por ende, esto sí tiene impacto directo en cuanto al quantum de mi patrimonio neto, porque estoy sacando estos 3.000 por la distribución que le hago a los socios. Quiere decir que va a haber 3.000 menos en mi patrimonio neto porque le estoy distribuyendo a los socios. Eso fue lo que se decidió.
Y esos 3.000 menos sí tienen impacto en mi patrimonio neto general. Esto fue una reclasificación de último. Esto fue una reclasificación dentro del mismo patrimonio neto. Esto ya no. Esto ya me genera una modificación en el quantum. Ahora bien, dentro de lo que es la técnica para el estado de evolución del patrimonio neto, dijimos que el resultado del ejercicio, cuando además le poníamos la porción asociada al resultado del ejercicio, podía ser positivo o negativo, y ese impacto sería positivo o negativo en el total del patrimonio neto. En este caso, dijimos que teníamos un resultado positivo de 2.500, lo que tiene un impacto directo positivo en el total del patrimonio neto. De esta manera, por eso digo, estos movimientos más o menos me da el resultado total de 8.500, que en definitiva es la explotación de la información expuesta por línea en el estado de situación patrimonial como global de 8.500. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con los movimientos asociados a la técnica que tiene el estado de evolución, referido a los movimientos que vas teniendo justamente de los resultados no asignados, dependiendo de lo que te digan. Si te dicen que asignes ganancias reservadas, si te dicen que desafectes ganancias reservadas, si te dicen que capitalices algún resultado, si te dice que hagas nuevos aportes o nuevos retiros, pero retiros digamos, que hace un propietario propiamente dicho. Esto es una distribución asamblearia, por ende sale directamente, digamos, de resultados no asignados, con impacto totalmente directo, y la diferencia la tenías en el resultado de ejercicio, positivo o negativo, que iba a tener impacto directo en lo que era el total de ese patrimonio. Tiene que ver con los movimientos y la manera en que se maneja el patrimonio neto y los cambios que ocurren técnicamente dentro de él. Viene de la mano esto que está hecho acá, viene de la mano de esto. Viene de la mano... Ya entendí, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra preguntita, algo? ¿No? Bueno, sí. Antes de hacer todos los estados, ¿no olviden hacer las notas primero? ¿A qué llamabas las notas? ¿Las notas de los al cierre de los estados contables? Claro. ¿O las notas en los asientos? ¿A qué te referís? A las notas que hay que hacer a los estados contables. Sí, perfecto. Habría que hacer notas en los estados contables. Sí. En los ejercicios no vamos a hacer nota a los estados contables. Sí lo vamos a ver en la parte técnica, en la parte teórica técnica, si hay que hacer alguna información o algo en los estados contables. No en los ejercicios en sí. Sí, por eso les puse un estado contable real, para que vean cómo es que se hace, pero digo, más dificultad no. Tienen un estado real en donde ahí pueden ver cómo se expone las notas y cómo se hace la apertura, por ejemplo, de lo que es el anexo de bienes de uso, que con mayor medida lo van a ver en sistemas contables, justamente con esa exposición y eso, en donde ese anexo lo van a ver completo y abierto. Pero por eso digo, en los ejercicios solamente vamos a hacer los estados, más allá de que en la técnica vos sepas y en la teórica que los estados contables son estos, más la información complementaria, porque si no, no estaría correcto. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, chicos, si no, mírenlo tranquilo. El lunes vemos esta porción del estado de flujo para que se entienda y para que lo vean. De repente en el examen práctica de flujo efectivo no va a haber, pero sí como para que lo entiendan. Una cosa no implica la otra. Y vemos el otro ejercicio que ya les dejé también, como para ver situaciones así, de hacer asientos y de poder llegar al armado de los estados contables, que es en definitiva a lo que queremos llegar, ¿sí? Porque esa era la idea del objetivo ahora, es decir, tener los asientos y armar los estados, siempre con un mismo modelo. Después vamos a cambiar con diferentes modelos, pero ahora es con el mismo modelo, que es el que vimos hasta ahora.
Así que bueno, tranquilo, mírenlo tranquilo en el fin de semana, por eso ya les dejé el otro también para que si quieren masticar algún tema, y cualquier duda el lunes me pregunten, ¿sí? Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno chicos, nos vemos entonces el lunes próximo. Gracias, Chao, profe. suerte. Hasta luego, hasta luego.